El tema de hoy es acerca de la iglesia de Sardis. El título que lo he llamado se llama Viva pero muerta. Pero antes de empezar el estudio de esta iglesia, que es en Apocalipsis 3 del 1 al 6, quiero responder a una pregunta que se hizo, porque la semana pasada estudiamos la iglesia de Tiatira, donde había una mujer profetisa que enseñaba en la iglesia, y Jesucristo la reprende porque enseñaba falsa doctrina e inmoralidad, a cometer inmoralidad sexual. Y la pregunta que se hizo es, ¿puede la mujer, o cuál es el ministerio de la mujer en la iglesia? ¿Puede una mujer enseñar, profetizar? Porque tenemos el ejemplo de esta mujer que se le llama Jezabel, ¿no? Como un seudónimo de Jezabel, por su mala influencia hacia la idolatría e inmoralidad. Y quiero responderlo brevemente, porque en sí esto es un estudio completo. Yo mencioné la semana pasada algunas mujeres en liderazgo, y está en sus notas, pero culturalmente en la sociedad patriarcal de estos tiempos y aún hoy en día en el Medio Oriente, la mujer fue considerada como propiedad del hombre. No tenía voz ni voto ni derechos. Es más, la mujer era parte o pertenecía a la familia y era el nombre del varón el que sobresalía. Hay que considerar que eso era el contexto cuando se escribieron estas en tiempos bíblicos. Eso fue el contexto. Entonces, cuando vemos el tema de la mujer, si una mujer enseñaba o era sacerdotisa, generalmente se encontraban estas en templos paganos, no en funciones bíblicas. No encontramos sumos sacerdotisas ni mujeres normalmente enseñando ni dirigiendo al pueblo normalmente en la historia de Israel. En la historia de la iglesia es parecido, pero algo interesante sucede. Cuando estudiamos los pasajes donde sí se habla de mujeres, les doy algunos ejemplos. Cuando se habla de cómo se debe de tratar a una mujer esclava en Éxodo capítulo 21, 7 al 11, las consideraciones que se le dan es el estatus de una esposa. Si el hombre la toma, la tiene que tratar como una esposa y no meramente como una concubina esclava. Entonces vemos ejemplos así donde Dios eleva el estatus de la mujer, le da dignidad, le da valor a la mujer en medio de una cultura que no consideraba a la mujer y la veía como relegada y sometida y no tenía identidad más que si estaba casada o pertenecía a la casa de su padre o de su marido. Entonces ahí vemos esos contrastes. También vemos que las mujeres eran dadas cuando iban a guerra, cuando estudiamos Deuteronomio, y los hombres podían tomar mujeres y las traían a su casa, les agradaba, se les daba un mes de luto a estas mujeres para que lloren a sus familiares que habían perdido, si se acuerdan cuando estudiamos Deuteronomio. Y después el hombre la tomaba y la hacía su esposa legalmente. Ahora, si no le agradaba a la mujer, al tiempo de un no, la tenía que despedir con una dote, como un certificado de divorcio, tenía que despedirla y no esclavizarla ni venderla como esclava, o sea, no sacar ventaja de la adquisición que tuvo de esa mujer en la guerra. Totalmente diferente a estas culturas, donde la mujer es tomada como posesión en guerra y le es dada el estatus de como un animal. ¿Okay? Entonces vemos cómo la Biblia eleva el estatus. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo viene, escoge a 12 discípulos, varones. Pero Lucas nos dice que dentro del círculo de sus discípulos habían mujeres que le seguían y servían. Es más, estas mujeres que le seguían tenían plata. Y dice que aportaban al ministerio de Jesús. No tenemos relatos de enseñanza de mujeres, pero sí tenemos dos cosas importantes. Uno, en la resurrección, la noticia que Cristo resucitó se le dio a María Magdalena, a las mujeres que fueron de mañana, y estas fueron a avisarles a los discípulos acerca de la resurrección. O sea, la palabra que se usa es que ellas fueron enviadas a dar las buenas nuevas a los discípulos. Y la palabra enviadas, para ponernos un poquito a la cabeza loca, es las mujeres fueron apóstolas a los hombres, a los discípulos hombres.
Obviamente ellas no eran parte de los 12 apóstoles, pero el estatus que se le da, se le reconoce el testimonio de esas mujeres como un testimonio verídico. ¿Saben por qué? Porque en esta sociedad del primer siglo, el testimonio de una mujer era 2 mujeres por un hombre. No era igual que un hombre. Y Jesucristo decide darle las noticias de su resurrección a las mujeres, testimonios que era dubitoso, ¿no? Cuestionado en ese tiempo. Otra cosa que vemos en el Nuevo Testamento es que tenemos el caso de Aquila y Priscila, Hechos 18 y alrededor, donde ambos estaban en el ministerio, tenían una iglesia en su casa, y ambos enseñaban la palabra y ambos corregían la palabra. Entonces vemos que el ministerio de la palabra lo tenía una pareja, lo tenía una mujer. No la mujer por ser esposa del hombre, sino que la mujer enseñaba también. Y Lucas hace el detalle que cuando Apolos, un gran orador, estaba predicando, y estos dos le escucharon, lo tomaron aparte y le enseñaron bien el camino de Dios, porque no conocía el bautismo del Espíritu Santo, solamente había oído lo que Juan había predicado sobre el arrepentimiento. Ahora, en esta sociedad donde la mujer no tiene voz, ni autoridad para hablar, ni autoridad para enseñar, ni es vista como un ser humano con dignidad, donde Dios comienza a hablar, que enseñan, que son usadas por Él para dar noticias, buenas noticias, que Dios escoge para traer la línea del Mesías, donde Dios le habla a María, la Madre de Jesús, la escoge, y tenemos relatos que no se centran en el hombre en sí, sino en la mujer, podemos ver que Dios redime el papel de la mujer y lo pone donde siempre tuvo que estar, a la par del hombre, no detrás, no debajo, pero a la par del hombre. Ambos reflejan la imagen de Dios y ambos sirven en el ministerio de la manera como Dios los llama. Voy a parar ahí, ¿ok? Para responder a esa pregunta. Si hay inquietud, conversamos después, pero vamos a ver cómo eso es digerido, ¿no? Porque después viene más preguntas sobre qué puede hacer la mujer y qué no puede hacer la mujer. Pero acá entonces en la iglesia de Sardis, los primeros 6 versículos, leamos Apocalipsis 3, versículos 1 al 6. Yo tengo la nueva versión internacional. Me gusta trabajar con diferentes versiones, en inglés, en español, porque así entiendo un poco más de lo que se está hablando, ¿no? Como que ayuda a entender. Miren lo que dice, 1 al 6. Esto escribe el ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no han manchado su ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, Sardis, esta era una de las ciudades que estaba dentro de Asia Menor. Yo les hablé en la introducción sobre esta iglesia. Y miren el bosquejo de esta iglesia, porque es similar a las otras. Todo esto yo lo puse en sus notas. Se describe a Cristo como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ya vamos a hablar qué quiere decir esto. Y las 7 estrellas. Se le da un elogio, una alabanza, ¿no? Dice que pocos de ellos permanecen fieles, leales. La exhortación es que Cristo conoce sus obras, lo que sucede, y dice que tiene reputación o nombre, es conocida ante los demás como una iglesia viva, pero Cristo dice está muerta. ¿Okay? Ya vamos a hablar un poquito de eso. Se da una solución que dice que se acuerde de lo que había recibido y oído, que lo guarde y que se arrepienta, que regresen a Él. Si no, la advertencia, Él vendrá como ladrón en la noche. Y la promesa que se le da a Sardis es vestiduras blancas
y no borrar el nombre de ella en el libro de la vida y confesarla delante de Dios Padre y sus ángeles. Es el bosquejo, como ustedes pueden ver, de la carta a Sardis. Pero ¿qué con la ciudad? ¿Hay algo que podamos rescatar de la ciudad de Sardis? Porque yo he estado compartiendo cada una de estas ciudades que tienen algo en particular. Era una ciudad grande, antigua y rica, y siempre se jactaba por su riqueza. ¿Okay? Era la capital del imperio lidio, y gracias a su situación estratégica, porque estaba sobre la montaña, a 1500 pies sobre el nivel del mar, ¿okay? Era una ciudad estratégica y era rica. Ahora, se le menciona en la historia cuando fue capturada por Ciro el Grande, y también aparece en otros relatos. ¿Okay? Era famosa por sus productos de teñidos de lana. Eso era el comercio de esa ciudad, teñidos de lana. Se adoraba a la diosa Cibilis, una diosa mujer, una diosa madre, que aún hoy en día, si uno visita, puede ver las ruinas del templo de la Acrópolis. ¿Okay? Uno puede ver esta ciudad. Y es conocida porque tenía excesos de adoración al emperador romano, muy religiosamente pagana. Eso era lo que conocemos de la ciudad. Ahora, la riqueza de la ciudad parece que se le pegó a la iglesia, porque si la ciudad era rica, famosa y conocida, la iglesia también lo fue. Veamos versículo 1. Nuestro Señor Jesucristo se describe ahí como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y esta es la referencia que se hace a Cristo en el capítulo 1, versículo 4, versículo 16 y versículo 20. Y es una metáfora para referirse que Dios, Jesucristo, está presente entre su iglesia y es omnisciente, conoce todo. ¿Okay? Cristo, este es un atributo de Dios que conoce todo, todas las cosas. No hay nada que podamos esconder de Cristo. Es interesante porque los ídolos, como los antiguos entendían, los ídolos eran, como nosotros quizás en nuestros países, eran restringidos por su lugar. Si este lugar le pertenecía al ídolo, al santo tal, patrón de la ciudad o del barrio, ese era el ídolo que guardaba esa ciudad, pero en la otra ciudad ya ese ídolo no era conocido, no tenía poder, no tenía vínculos con otra ciudad. Entonces los ídolos eran limitados al espacio geográfico de la ciudad que los reconocía. Jesucristo dice, yo sé todo. Yo no estoy limitado a una iglesia, ni a la iglesia allá, ni la iglesia acá. Donde quiera que su iglesia se reúna, Él sabe y Él está presente qué es lo que está sucediendo. ¿Okay? Esa es la idea que se está dando. Estos 7 espíritus de Dios se menciona para describir al Cordero, a Jesucristo, después en el capítulo 5. Por eso dice, conozco tus obras. Jesús conoce las fortalezas de la iglesia y las debilidades de la iglesia. De la misma manera que Él conoce mis fortalezas y mis debilidades, ¿no? Algo que a mí se me haría simple encubrir delante de ustedes. Que ustedes, por ejemplo, solamente vean qué buena gente que es ella, pero no conocen realmente a profundo. Bueno, con el tiempo y la convivencia seguro que me van a conocer mis debilidades, pero a profundo solamente Jesucristo conoce esas cosas en que cogíamos o tendemos a tropezar de la persona, de la iglesia. Ahora miren la reputación, porque la impresión que usted y yo podamos tener, por ejemplo, de nuestra iglesia local, no es la impresión que tiene Jesucristo. Yo puedo tener una impresión de tal iglesia o esa iglesia es muy viva. Son muy activos, siempre están ocupados. El pastor no duerme, desvela y mi impresión es por lo que veo. Y ese es el juicio que doy. Dios no da su impresión basado en lo que ve, sino en lo que hay dentro, en lo que se está haciendo dentro de cada una de las personas que son parte de la congregación. Por eso Él dice a Sardis, tú tienes la reputación de estar viva, imagínense, ante los demás, ¡wow! ¡Qué iglesia fabulosa!
Pero dice él, pero en realidad estás muerta. Y esta es una revelación devastadora. Como una cachetada en la cara, como un despiértate, como un agua fría en la mañana, ¿no? Como cuando yo le digo a mi marido, me creo que tengo un cuerpo hermoso caribeño, me veo bien, ¿no? Y él me dice, y él se ríe y mira para allá, gracias, gracias. Es como ese despertar que no esperábamos. Esperábamos el complemento, la palmadita en el hombro, que nos digan buen trabajo, wow, hiciste bien en esto, en lo otro, en tu dieta, en lo que sea, y al final recibimos lo opuesto, ¿no? Ese es el despertar. Eso es lo que esta iglesia recibe. Nuestro Señor Jesucristo conoce quién agradaba realmente a Dios, quién estaba bien con Él. Esto es importante porque Dios no mide según las apariencias. Esto le dijo a Samuel, cuando le dijo a Samuel, Saúl ya no va a ser rey porque me ha desobedecido. Vas a ir a la casa de Isaí y vas a escoger al nuevo rey de Israel. Y cuando habían 7 hermanos y todos altos, corpulosos, hermosos. Y Samuel fue al más alto, más corpuloso. Este va a ser el rey. No, le dijo Dios, ese no es. Y así comenzó a ir al otro más corpuloso, al otro más fuerte, al otro más buen mozo. Dios le dijo, no, frío, no. Hasta que Samuel le dijo a su padre, no hay otro porque ninguno de estos es. Ah, sí, ahora que me acuerdo. Siempre nos olvidamos del más chiquito, ¿no? Lo dejamos en el carro dormido y salimos, uy, se nos olvidó. Siempre nos olvidamos del más chiquito. Ahora que me acuerdo, hay uno que se llama David. ¿Cómo se llama tu hermano? El número. Sí, ese, David. Sí, pero ese es un mocoso, está con las ovejas, no es tan fuerte. Tráelo, y ese era el que Dios había escogido. Y Dios le dice a Samuel, porque Dios no mida las apariencias, sino lo que hay dentro del corazón. Es como Dios nos mide, que no es tanto mi religiosidad, no es tanto es que yo todos los domingos estoy en la iglesia puntual y soy la última que salgo. Entonces Dios me tiene que dar un checkmark. Dios no me va a evaluar porque soy religiosa y nunca me pierdo un domingo. Dios va a evaluarme a mí por mi vida espiritual hacia Él, cómo yo ando día a día, cómo yo estoy con Él. Eso es lo que va a tener peso. Y claro, se va a mostrar en si le sirvo, cómo trato a los demás, cómo llevo mi hogar, cómo llevo mis finanzas. Todo eso se va a demostrar en mi temor a Dios, ¿no? Esta iglesia, cuando Dios la midió, dice, no. Ahora, le dice, pero que pongan algo en resolución. Ese pocas energías que Dios ve que tienen, ese poco vigor que aún tienen, dice que tienen que actuar inmediatamente para preservar lo que aún queda. Su fe se estaba muriendo. La fe de la iglesia estaba viva en acciones, en ministerios, pero cuando Cristo ve la fe, se estaba muriendo como una velita que se marchita con el viento. Y Cristo dice, aguanten esa fe antes de que se muera. Dice, no he encontrado en completa sus obras a la vista del Señor. Ahora, esto es interesante porque esta es parte de por qué esta iglesia estaba ante Dios, no pasaba la prueba, ¿no? Estaba muerta o moribunda. Sus obras no eran completas. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros pensamos que somos súper espirituales, yo soy más espiritual porque me sé más la Biblia, o yo soy más espiritual porque me la leo y me la memorizo que eso demuestra una falta de humildad de mi parte y de conexión con Dios. Eso más muestra mi carne, mi yo, mi orgullo. Esta iglesia se consideraba muy espiritual, muy viva. Miren lo que dice, porque el pueblo de Israel en lo mismo tropezó. Isaías 29:13 es un pasaje que se lo puse en sus notas. Nosotros estamos estudiando Isaías y pronto llegaremos a este pasaje. Isaías 29, versículo 13. Y de ahí voy a 2 versículos, otros pasajes más. Isaías 29, versículo 13. El Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. O sea, ellos adoran para quedar bien con los demás, para que no nos molesten ya.
Y nosotros quizás podemos traducirlo a, ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia para que el pastor no me esté molestando ni llamando y ya quede bien con él y punto. Dios dice, yo no voy a aceptar su adoración porque ustedes están haciendo para quedar bien con otro ser humano cuando es yo, Dios hablando, el que necesita ser nuestro enfoque y nuestra adoración. Y la adoración y el servicio que más nos cuesta es el que más peso tiene. Si a mí me cuesta servirle al Señor en la área que Él me ha llamado, digamos la enseñanza, me cuesta porque no es que tenga libre tiempo sin ningún chiquillo molestándome o teniendo que llevar a uno a una cosa o al otro, me cuesta el sentarme y tener 1 hora de estudio. Si no lo hago muy temprano o muy tarde en la noche que estoy cansada, quiero dormir, no quiero leer, me cuesta. Pero digo, Señor, si me cuesta, entonces tú tómalo. Cuando no me cuesta algo, entonces debería de cuestionar si realmente estoy haciendo algo bien. Es cuando nos cuesta nuestro servicio a Dios que Dios dice, huele bien, gracias. Pero cuando hacemos las cosas para quedar bien, para que no nos molesten o para que nos den la palmadita, Dios dice, por gusto lo hacen, porque tu corazón y tu vida está lejos de mí. Dios quiere nuestro ser entero, no solamente el que vengamos 1 hora o 2 horas a reunirnos, aunque es bueno reunirnos y animarnos. Pero al final es Dios el que quiere mi vida entera. Y esta iglesia había caído en esa rutina que todos nosotros caemos. Que pensamos que cuanto más hacemos en la iglesia, más Dios está contento conmigo. Y no es así, porque podemos hacer pretendiendo estar vivos y cuando Dios nos ve muertos, inactividad. Esto fue el mismo problema con los líderes religiosos que Jesucristo reprendió. Ellos pensaban que estaban en la puerta de los cielos y ellos decidían quién entraba a la presencia de Dios y quién no entraba porque era inmundo. Y Jesucristo les dice a estos, ustedes están en lo último de la fila detrás de los borrachos y las prostitutas. Imagínense qué insulto decirle eso a un líder religioso que ha dedicado toda su vida al servicio de Dios, al Papa, imagínate. Y nuestro Señor les dio duro porque veía que era pura exterior, pura apariencia, pura hipocresía. O sea, a Dios no podemos impresionar ni engañar. Por eso que tenemos que tener cuidado. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado. Ok, versículo 3 dice, acuérdate lo que habías recibido y oído. Y esto se relaciona con el Evangelio. Nosotros escuchamos el Evangelio de Dios y respondemos a él en fe. Sí, yo he aceptado a nuestro Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador y quiero crecer en esa fe. Jesucristo dice, no te enfríes en eso, no te olvides quién soy yo, qué he hecho por tu vida, que nos acordemos. El cristianismo no es solamente una decisión que uno hizo una vez cuando el pastor hizo el llamado en el altar y uno dice, levantó la mano, yo quiero aceptar a Cristo. Y allá fui, hice una oración, me pusieron las manos, amén, amén, se acabó. El cristianismo es un estilo de vida que involucra cada día responder a Él, cada día ceder a Él, cada día adorarle a Él. Y esto resulta en una vida transformada. Por natural, el efecto es que Dios va a transformar tu vida. Si antes era arrogante, Dios va a tratar eso y te va a hacer más humilde. Si antes menospreciaba a los demás y tenía la tendencia de burlarme de los demás, Dios va a tratar con eso y me va a llamar la atención y va a decir, no, eso no me honra, no da testimonio. Entonces Dios va a corregir esas áreas. Si antes mandaba a mi marido a la China porque me tenía harto cada vez que me maltrataba o me decía algo feo, Dios me va a enseñar a controlarme, a tener dominio propio y a darle gracia, a ser paciente, a orar por Él. ¿Okay? Un mandato constante en la vida cristiana cuando habla de guardar lo que recibimos, algo constante, arrepiéntete. Siempre tenemos que arrepentirnos. Cada día cuando oramos, Señor, ¿en qué te he fallado hoy? ¿Cómo metí la pata hoy? Y no es para que nos sintamos mal, porque Dios está con su látigo desde el cielo, listos para darnos el correazo. Dios no es así. Dios quiere que vengamos a Él para que experimentemos su gracia y su amor y su perdón. Él no está siempre enojado con nosotros. Nosotros tenemos que reconocer, Señor, ¿sabes? Sí, metí la pata. No debí maltratar, no sé, a mi hijo, a mi esposo. Fui muy dura con las palabras.
Ayúdame a reconocerlo y a controlar mi lengua, porque puedo hacer daño con mi lengua, con mi palabra. Perdóname, Señor, límpiame, dame la fuerza. Y Él lo hace. Constante arrepentimiento. ¿Okay? Ahora, si no se arrepiente, miren la advertencia. Y obviamente Dios actúa según la persona o la iglesia responda. Si ellos no guardan los mandatos de Jesús y no aceptan la exhortación o la corrección de Jesús de que levántate, que no están bien, piensan que todo está bien, muy viva. No, está muerta. Levántate y reconoce que yo debo ser el centro de adoración y que toda su vida tiene que estar centrada en mí y no hacer las cosas por gusto, por conveniencia o por quedar bien. Si no se arrepienten, Él dice que viene como ladrón. Y es una imagen muy usada en el Nuevo Testamento. Yo le puse ahí los textos para referirse a la segunda venida de Cristo, que Él vendrá, que habla sobre su venida repentina y sin aviso. O también, en este contexto, se refiere al juicio que va a experimentar la iglesia. ¿Saben que en la Biblia aprendemos que antes de que Dios juzgue al mundo, tiene que juzgar su casa, la iglesia? Empieza por casa el juicio. Si nosotros no andamos bien como hijos de Dios, entonces no podemos impactar, influenciar allá afuera. Dios no va a demandar a la humanidad algo que nosotros no estamos dando, no estamos sirviendo. El juicio empieza por la casa de Dios. Primera, la epístola a Pedro habla sobre eso. Capítulo 2, versículo 1, si no me equivoco. Bueno, alrededor de eso. Estos creyentes se habían comprometido con la cultura pagana. Recuerden que era una cultura muy rica, muy próspera. Saben que nosotros nos asemejamos a la iglesia de Sardis, en el sentido que vivimos muy cómodamente. No estamos reunidos en una cueva, no podemos hablar porque nos van a arrestar. No estamos, el nombre de Jesucristo es ilegal. No hay Biblias, alguien trajo Biblia. No estamos en esa situación como lo estuvo China, Rusia, Norte Corea, Cuba, donde el cristianismo era ilegal. Una mala palabra, y como lo fue en el primer siglo en su tiempo. Esta iglesia de Sardis estaba muy cómoda, era rica y se había acomodado a la cultura. Nuestro mayor obstáculo para nosotros los creyentes hoy en día, acá en el Canadá, Estados Unidos y en países cómodos, es el materialismo. Yo no necesito de Dios cuando tenga tiempo. Tengo trabajo, tengo salud, tengo casa, tengo vida, ¿qué más puedo pedir? Estoy feliz. Dios, ahí cuando me enferme, le hago una llamadita. Dios, ahí cuando me boten del trabajo, quizás hable con Él a ver si me da otro trabajo. Solamente buscamos a Dios cuando lo necesitamos. Pero como en el día no lo necesito, por ahí sí oro, cuando como, wow, qué espiritual que soy. Pero no necesito dar gracias, total, yo conseguí esta comida con el fruto de mi trabajo y nos olvidamos de Dios. Pero cuando pasamos necesidad, nosotros tuvimos la oportunidad de visitar en un tiempo a Cuba y vimos necesidad. ¡Wow! ¡Qué pasión por la fe! Me calentaron y yo pensé que estaba tan viva en mi fe. Cómo los hermanos no se cansaban de reunirse. Todos los días había culto. Todos los días casa de oración. I'm like, ¿verdad? ¿No va a haber playita, break? ¿No va a haber, un relax? ¡Wow! ¿Se reúnen los creyentes en Cuba todos los días? ¿O nos han llevado a un lugar donde son medio fanáticos? No sé, ¿eh? Pero necesitaban de Dios. Y ellos veían su necesidad en su pobreza. Y me hizo pensar, y yo acá con todo no tengo tanta hambre así. Todavía no he llegado así. ¿Será que necesito mudarme a países así para realmente clamar a Dios o sentir mi fe real? No. Mi fe puede ser real ahorita. No hay nada de malo con las cosas materiales. Son bendición de Dios. El tener trabajo, en tener comida, en tener ropa, eso es bendición de Dios. Pero ¿vivo yo reconociéndole y sirviéndole a Él por todo lo que me da? ¿O vivo yo enfriada, ingrata? Y cuando me acuerde, ahí le digo gracias, Señor. High five. ¿No? ¿Cómo yo vivo mi vida? Sardis pensaba que estaba viva, pero Jesucristo dijo, está muerta. Le da 2 promesas, termino, porque ya estamos en el tiempo.
Dice que al que vence, o sea que había un grupo que no había manchado sus vestiduras, que se había permanecido fiel, ¿okay? que estaban cambiando, madurando. Dentro de la iglesia había un grupito de fieles. Mira, nuestra iglesia pueden ser 20 y 19 podemos ser infieles y uno fiel y Dios toma nota de ese fiel. O podemos ser 2000 y hay 20 fieles y Dios toma nota de esos 20 fieles. Los que son fieles a Él no pasan desapercibidos, ¿okay? Eso es lo que la palabra nos dice. Ahora, hay promesas acá a los que se arrepienten y a los que permanecen, a los que continúan, a los que no tiran la toalla, a los que no se desvían. Dice, al que venciere, dice que le dará ellos que ropa blanca, ¿ok? Que es símbolo de pureza, de victoria. Los que caminan con él, el diario caminar o la vida cristiana. Y nos dice que no borrará sus nombres del libro de la vida. ¿Ven ahí? Ahora, esto es un doble negativo porque en estas ciudades, en Roma, cuando los ciudadanos morían, iban a registros públicos y borraban el nombre del registro. Era una práctica común. O sea, uno no quedaba en los archivos de la ciudad. Hoy en día yo puedo ir a mi país y pedir mi partida de nacimiento porque estoy ahí registrada. Pero imagínense que uno muera y mi partida de nacimiento y borre mi nombre y como que nunca existí. Si mi hijo quiere saber algo de mí, sorry. Todo se borró. Bueno, eso era común. La persona moría en estos tiempos y borraban el nombre de la ciudad. No quedaba nombre. Acá Dios, en contraste a esto, Jesús dice, nunca borrará los nombres de los creyentes, aun si pasan por la muerte. No seremos olvidados por Él. Nosotros tenemos un registro divino, por decirlo así. ¿Okay? Se nos menciona el libro de la vida. ¿Ven ahí? Y esto también está en Apocalipsis 20, versículos 12 al 15, que vamos a llegar ahí. Pero la Biblia menciona 2 libros que hay. El libro de la vida, compuesto de todos los nombres de los creyentes, los que pertenecemos a Dios, todos estamos inscritos en el libro de la vida, como un acta de nacimiento espiritual, ¿no? Qué hermoso. Todos estamos escritos ahí. Eso viene del Antiguo Testamento, ¿ah? Éxodo 32, 32, Salmo 69, 28. Yo le puse las referencias en sus notas y en el Nuevo Testamento. Y el otro libro que se menciona es el libro de las obras o los recuerdos, donde se escriben las obras tanto de los malos como de los justos. Ahora, me rasco la cabeza. ¿Pueden creer ustedes que hay un registro de todos mis actos para con Dios? Hay un registro ahí. Por más mínimo que sea. Yoconda enseñó una clase de 1, pero fue fiel. Enseñó con una actitud como que si fueran 100. Yo les comenté la semana pasada, con esto termino. Había una iglesia en Jerusalén de un judío mesiánico que conoció a Jesucristo y solamente tenía un miembro. La iglesia más chiquita, eran 2, el pastor y el miembro. Qué raro se habrá sentido eso, ¿no? Pero él hacía todo el culto como que si fueran 100. La bienvenida, la oración, párense, vamos a cantar, todo como que si la iglesia estaba llena. Pasaron 10 años y ya tiene cerca de 100, porque más han venido a Cristo. La gente le decía, cierre y reúnanse en casa. ¿Por qué está reuniéndose en una iglesia y hacer todo la pantomima cuando son 2? Están gastando electricidad, calefacción, pérdida de tiempo. ¿Saben por qué la gente llegó? Porque les llamó la atención y de curiosos entraron y al entrar escucharon el mensaje y fueron ganados. La curiosidad los hizo entrar y eso fueron ganados al evangelio. Así que Dios puede usar lo mínimo que usted haga para su reino. Lo mínimo, sea limpiar mesas, barrer o enseñar a una persona o enseñar a 5 o enseñar a 20. Como uno lo haga, la actitud y lo mejor que lo hace con toda devoción y amor, Dios lo va a escribir en su libro de obras y algún día nos va a recompensar. Porque nosotros no andamos por vista, sino por fe. Termino así entonces. La próxima semana vamos a tener el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que es capítulo 3 del 7 al 13, sería la clase número 11. Voy a parar entonces para tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas.